Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos da el privilegio de poder seguir compartiendo con ustedes esta segunda enseñanza acerca de el éxito a la manera de Dios. Hemos ya empezado a estudiar este libro de la semana pasada y hemos visto cómo el éxito a la manera de Dios nos ayuda a garantizar que aquello que nosotros emprendamos sea realmente un éxito donde Dios nos esté respaldando. Y en esta oportunidad quiero que empecemos haciéndonos una pregunta: ¿por qué muchas veces las ideas que vienen a nuestras vidas nunca prosperan? Si muchas veces las ideas que nosotros tenemos, a nuestro parecer, son ideas brillantes, son ideas que nos pueden ayudar a alcanzar alguna meta, nos puede ayudar a alcanzar realmente esos propósitos que nosotros anhelamos. Pero creo de que la clave lo encontramos realmente en la Biblia. Cuando una idea realmente es de Dios, creo de que esa idea muchas veces no se cumple. ¿Por qué si es una idea de Dios? Y aquí, a través de la palabra de Dios, nos vamos a comprender por qué esas ideas, que aunque vengan de Dios, muchas veces no se cumplen. ¿Quién falla? Muchas veces, ¿por qué será que la idea que yo tengo no prospera? ¿Será una idea de Dios? Y quiero que vayamos ahí a la Biblia, porque en la Biblia vamos a encontrar nosotros ese patrón. Y la clave está ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 1 y en el versículo 18. Fíjense, la palabra del Señor es maravillosa y es preciosa y nos pone en perspectiva. Y dice ahí la Biblia, hablando de la analogía de Jesús, porque muchas veces nosotros concebimos esa idea. Y fíjense, concebimos la idea. ¿Y qué es concebir? Esa palabra concebir, nosotros la traemos del proceso que una mujer recibe cuando ella queda embarazada. De ahí se saca ese concepto de concebir. Y lo dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 1 y en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y así es como nacen también las ideas. Esta es la idea de Dios. Pero ¿cómo empezó la idea de Dios? ¿Cómo empezó el proyecto de Dios? El proyecto de Dios nos enseña cómo deben de nacer también los proyectos de Dios para nuestra vida. El camino es el mismo. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La primera clave es concebir del Espíritu Santo. Hemos concebido una idea, pero esa idea tiene que haber sido concebida por medio del Espíritu Santo de Dios. Esto nos enseña que nosotros tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. No solamente nacen las ideas ministeriales, no solamente nacen las ideas familiares, también nacen ideas empresariales, nacen alianzas ministeriales, pero esa idea fue concebida como fruto del Espíritu Santo. Si esa idea no fue concebida por el Espíritu Santo, entonces corremos el riesgo, el 100%, que no sea respaldada por Dios. Déjeme decirle que cuando usted entra a la intimidad con Dios, a la presencia de Dios, será el Espíritu que le va a hacer a usted concebir las mejores ideas respaldadas por Dios. ¿Dónde se concibe eso? El salmista en el capítulo
1, en el versículo 2, dice que es un hombre que medita de día y de noche. Cuando usted está meditando, lo que entra en juego ahí, la meditación, la reflexión, estamos hablando que usted sus pensamientos lo está poniendo en sintonía con Dios, con el Espíritu de Dios, con la mente de Dios. Y cuando usted pone su mente en sintonía con Dios y en reflexión con Dios, es ahí donde usted concebirá en su mente y en sus sentidos las ideas de Dios. Y hemos concebido por medio del Espíritu de Dios. ¿Cómo sucedió con María? Ella concibió del Espíritu Santo la idea de Dios, la vida de Dios, el proyecto de Dios en su vida. Entonces lo primero es que tiene que nacer del Espíritu. Tienes que meditar en Dios, reflexionar en Dios, orar en Dios, y que Él sea el que haga concebir en tus sentidos qué quiere Dios en tu vida y en tu corazón. Es el primer paso y es muy importante. Pero ¿por qué muchas veces lo que yo he recibido y concebido de Dios muchas veces no se da a luz? Y es que el segundo paso, tomando siempre la analogía del proceso de gestación de las mujeres, es que el segundo paso es que debemos entender que hay un proceso y muchas veces no queremos entrar en ese proceso, porque eso habla de disciplina, habla de tener paciencia. Una mujer, embarazo normal, son 9 meses. Eso significa que tenemos que tener paciencia. No tenemos que ser impacientes. Es imposible que una mujer que concibió en su vientre esa vida, a la semana o al mes, ella quiera dar a luz. Y muchas veces así somos. Tenemos la idea de Dios, tenemos el sueño de Dios, lo hemos concebido, pero somos tan impacientes que ya el otro día, la próxima semana, en el próximo mes, queremos que esa idea que hemos concebido ya aparezca. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Es un proceso, y en ese proceso tenemos que ser pacientes. El bebé se está alimentando, el bebé está desarrollándose adentro, y eso solo nosotros lo sentimos. Las demás personas no lo ven, pero nosotros lo sentimos. Y la mujer empieza a recibir ciertos cambios en su cuerpo que solo ella siente, y hay ciertos cambios en nuestra vida que solo nosotros sentimos. Las demás personas no lo van a entender, no lo van a sentir, como la persona que tiene esa nueva vida, esa nueva idea adentro de ella, adentro de su ser. Ella lo siente, y lo palpita, y eso sigue el proceso. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 8 meses, hasta que llega el 9º mes. Esa es una analogía. No estamos diciendo de que tu idea tiene que tardarse 9 meses. Aquí el concepto es que hay un proceso. Del momento que tú concebiste la idea, hay un proceso en el cual Dios quiere que tú puedas percibir cada día esa vida que se está desarrollando, ese pensamiento, esa idea se va madurando, se está gestando dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestro corazón, hasta que un día viene el otro paso importante, que es los dolores de parto. Los dolores de parto habla de dar un sacrificio, de dar un esfuerzo, de sentir el dolor que muchas veces va a provocar eso que Dios puso en nuestro corazón. Es un principio administrativo que lo llaman costo de oportunidad. Hay una oportunidad, pero hay un costo. Muchos quieren la oportunidad, pero no quieren dar ese costo, ese pago. Y muchas veces el pago empieza desde que la mujer está y acepta esa transformación de su cuerpo. Esa figura que un día estaba antes de haber concebido esa idea, esa figura se pierde. El cuerpo se descompone. Muchas veces nosotros no queremos pagar ese precio. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a salir de nuestra zona de confort. Porque ese es el costo
Pero la oportunidad que Dios puso en tu corazón, que tú concebiste de Dios, es una oportunidad maravillosa. Pero tú tienes que salir de la zona de confort y tenemos que pagar el precio. Por eso es que muchas veces aquellas ideas de Dios no son una realidad, porque las personas se impacientan y se adelantan al parto, se adelantan a ese ser que Dios puso en su corazón. Y muchas veces también no queremos estar dispuestos a pagar un costo, a pagar un precio. Yo considero, a la luz de la palabra, que cuando Dios pone una idea del Espíritu en nuestro corazón, tenemos que entrar a ese proceso, ser pacientes y esperar que Dios siga trabajando y que nos dé más detalles de esa idea. Y cada día estamos concibiendo más, y estamos concibiendo más la idea, hasta que esos 9 meses ya está formado el niño. Entonces el niño mismo por naturaleza sale. Y así es la idea, no tenemos todos los detalles. Y conforme está ahí nosotros pacientemente, que Dios sigue concibiendo la idea y formando, y cada día vamos comprendiendo más y comprendiendo más, entendiendo más el proceso que Dios puso en nuestro corazón, la idea que Dios puso en nuestro corazón, hasta que por naturaleza eso se manifiesta. Pero cuando ya se va a manifestar, van a venir dolores de parto. Y eso tenemos que estar nosotros ahí, teniendo presente que así va a ser. No va a ser fácil. Los grandes empresarios, las grandes empresas tuvieron que pagar un precio. Y muchas veces nosotros no queremos, pero tenemos que hacerlo. Aquellos hombres, para poder derrotar a esas grandes murallas en Jericó, tuvieron que dar 7 vueltas. Y no eran vueltas pequeñas, porque la ciudad amurallada era muy grande. Pero ellos tuvieron que hacer un esfuerzo. Muchas veces no queremos nosotros hacer el esfuerzo. La Biblia dice en Salmo 1:3, y todo lo que hace prosperará. Pero algo tenemos que hacer nosotros, ponerle acción a ese sueño. Ahora ya no solamente está en una idea, ya no está únicamente en algo, en una silueta. Ahora ya es una realidad. Y esa realidad nosotros tenemos que pagar ese precio para que podamos nosotros dar a luz lo que un día Dios puso en nuestro corazón, lo que concebimos de Dios. Pero ahora que ese nacimiento en Dios se dio, ¿qué hubo en esa vida? Y es lo que tenemos que hacer cuando ya ese sueño ya es una realidad. Bueno, ahora el sueño ya es una realidad. Ahora, ¿qué debo de hacer yo para que esa idea que un día fue idea, pero que ahora ya es una realidad? ¿Qué tenemos que hacer? Y lo dice ahí en Lucas capítulo 2 y en el versículo 46. Y aquí es donde muchas veces también fallamos, porque decimos, pero ¿por qué esto que era de Dios, que lo concebí de Dios y que sufrí el proceso y que pagué un precio, pero ¿por qué no fructificó? Y es que hay que agregarle algo a lo que dice aquí también en 2:46, y esto es bien clave y es bien importante. Ahí en Lucas, en el capítulo 2 y en el versículo 46, en Lucas 2:40, y dice, y el niño, la idea de Dios, aquello que Dios hizo concebir un día, ese niño para ti podrá ser un ministerio, para ti podrá ser un plan familiar, para ti puede ser una empresa, lo que hayas concebido, pero que hayas sido de Dios y que pasó el proceso de Dios y que pagaste un precio. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ahora que ya está a luz y que ya es un niño, entonces lo que hay que hacer es, y el niño crecía, es hacerlo crecer. Tenemos que, y aquí está la clave, ¿cómo puede hacerse crecer? Y fíjense que dice que el niño crecía y se fortalecía, porque eso es bien importante.
No solamente es el crecimiento, sino el fortalecimiento, porque hay muchos niños que crecen, pero sin fortaleza. Son niños aguados y se caen. Entonces te tiene que ir de la mano el crecimiento con la fortaleza. ¿Y cómo se logra el crecimiento y la fortaleza? Y aquí lo dice, la Biblia es preciosa. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. La sabiduría. Hoy las grandes empresas que han crecido entienden esto y pagan miles y millones de dólares para fortalecer y empoderar a sus empleados a través del conocimiento, y invitan a grandes oradores, invitan a coaching para crecer espiritual y emocionalmente a sus trabajadores, para que se fortalezcan, para que no le teman a la adversidad y que no le teman al mercado si se trata de una empresa. ¿Por qué? Porque el conocimiento empodera. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hace libres. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por eso es que Jesús crecía y se fortalecía en sabiduría. Y nosotros tenemos la sabiduría de Dios que nos va a hacer crecer en lo que hemos emprendido. Pero no solamente es la sabiduría, sino que también algo más, un ingrediente más. Y la gracia de Dios era sobre él. El problema es que cuando nosotros ya concebimos la idea de Dios, el proyecto de Dios para mi vida y mi familia, hemos dejado la gracia de Dios. Y el niño, aunque era fruto del Espíritu, y aunque María estuvo dispuesta a pasar ese proceso y a tener dolores de parto, cuando ya era una realidad del niño, buscaba en él la sabiduría de Dios. Y la gracia de Dios también era sobre él. La sabiduría de Dios. Por eso es que en esta oportunidad estamos llenándonos de la sabiduría de Dios a través de estos grandes hombres y de la palabra de Dios. Porque nosotros hemos concebido de Dios las ideas de Dios. Este proyecto es un proyecto que nació, que lo concebí por el Espíritu, y aquí estamos, pero cada día me estoy llenando de esa sabiduría de Dios, porque quiero compartirla con usted. Y la gracia de Dios, el favor de Dios, oro todos los días. Dios, ayúdame, que oramos todos los días, porque esa gracia de Dios venga a nuestras vidas. Porque si nosotros no oramos, si nosotros no nos mantenemos buscando el favor de Dios, porque hermanos, las cosas se dan por el favor de Dios. Ese niño llamado Jesús, aunque era una idea de Dios, aunque fue concebido por el Espíritu Santo, aunque pasó ese proceso y esos dolores de parto, cuando ese niño ya fue una realidad, María no dijo como muchos decimos, esto es de Dios y yo lo concebí de Dios y me relajo. No, después cuando ya fue un niño, cuando ya empezó a caminar, cuando ya empezó él a evidenciar ese crecimiento, fue llenado de la sabiduría de Dios, fue llenado del conocimiento de Dios, del entendimiento de Dios. Él se preparaba, él se instruía, dice que él crecía en sabiduría porque era un niño que era su costumbre el leer, y eso es bien importante, el prepararnos. Si tú tienes una idea de Dios, que has concebido de Dios, un sueño, algo que iniciaste, tienes que prepararte en el campo de esa idea. Si fue un matrimonio, tienes que seguirte preparando en cuestiones de matrimonio, asistiendo a eventos matrimoniales, leyendo libros sobre el matrimonio. Si es una empresa, tú tienes que prepararte y conocer muchas cosas que tienen que ver con la empresa. Si es un ministerio, con mucha más razón, llenarte de la palabra de Dios y de estos libros piadosos, de estos hombres piadosos que te van a ayudar a crecer. Y sobre todo dice que él crecía con la gracia de Dios sobre su vida. Y esto hará que el éxito a la manera de Dios sea garantizado. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima semana compartiendo el tema número 3 con relación
al éxito a la manera de Dios. Tendremos un libro para pasar mucho tiempo aquí, para hacer muchos programas. Es un libro muy bendecido y que si tú deseas adquirir este libro, solo llámanos y con mucho gusto te lo proporcionaremos, porque el Señor tiene muchas bendiciones para tu vida a través de este libro. Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida.